Bien, vamos a empezar la sesión de hoy, comenzando con un pequeño recordatorio de lo que estamos viendo en la última clase. A ver, les recuerdo que en la última clase estábamos viendo lo que es el proceso de absorción o emisión atómica, la generación de la señal analítica en espectroscopía atómica, y estamos viendo las variables que afectan la sensibilidad de este proceso. Y para efectos de recordar lo que vimos en la última clase, te recuerdo que lo que está marcado aquí en el cuadro rojo muestra las dos posibles especies en la llama que generarían la señal analítica. En la absorción atómica estaríamos hablando de que la especie que genera la señal analítica es la especie neutra, la que está acá, que al absorber radiación electromagnética alcanza el estado excitado, es decir, sería la línea roja que está acá, ¿no es cierto? Pero también hay que recordar que en la llama se genera suficiente temperatura para que una fracción, repito, una fracción de los átomos de analito alcancen el estado excitado y que decaigan emitiendo luz. Es decir, si lo marco con otro color, quizás para que quede un poco más claro, el proceso que está marcado en rojo sería la absorción y el proceso que estoy marcando ahora en azul sería la emisión atómica. ¿Okay? Y en ambos casos las transiciones electrónicas son las mismas, ¿no es cierto? Estamos hablando que la transición electrónica va a ir desde un estado basal, que está acá, de 0, a un estado excitado de 1, ya sea en absorción, que estaría aquí marcado con esta flecha, que la vuelvo a marcar aquí en rojo, o en emisión, que la marcaría aquí en azul cuando vuelve al estado basal. ¿Por qué es importante esto? Porque las longitudes de onda de absorción o de emisión son exactamente las mismas en valor. Ahora, también habíamos visto en la última clase que dentro de todas las posibles variantes que afectan la sensibilidad analítica, es decir, la relación que existe entre la señal y la concentración, uno de los efectos que vimos fue el efecto de la viscosidad, y en la última clase también vimos otro efecto que es el efecto alcalino. Y en el efecto alcalino, nosotros vimos que el efecto alcalino era un proceso de inhibición de la ionización de los átomos, ¿no es cierto? En donde en esta figura está representado M como los átomos de analito, acá, en donde la especie que genera la señal analítica, ya sea en absorción o en emisión, es esta. Sin embargo, la llama, dependiendo de la temperatura de la llama y dependiendo del elemento, si es más o menos electronegativo, ¿no es cierto? Siempre va a haber una fracción de analito que se ionice, es decir, de los moles de partículas que están en la llama, una fracción de estas va a perder electrones y por lo tanto se va a formar esta especie, que esta especie, la voy a marcar acá, esta especie no genera señales en espectroscopía atómica tradicional. ¿Okay? Digo tradicional porque la gran mayoría, a pesar que hay algunas excepciones, la gran mayoría de los instrumentos analíticos lo que registran es la señal de absorción o de emisión del analito neutro. ¿Okay? No quiere decir que esta especie que está acá no genera absorción o emisión, pero esa absorción y emisión, al perder el electrón más externo, la genera por transiciones de otros niveles de energía y por lo tanto las absorciones o las emisiones de la especie iónica ocurren a otras longitudes de onda. Y por lo tanto, para efecto analítico, si yo estoy siguiendo la longitud de onda propia de la especie neutra, esta es la especie que va a generar la señal, esta no, la ionizada. ¿Qué es el efecto alcalino, como vimos en la última clase? Es que, dado que siempre hay una proporción natural de especies iónicas, si junto con mi analito, mi solución problema, hay sales alcalinas, aquí para este ejemplo y la mayoría de los libros se habla del cesio, porque las sales alcalinas pueden ser sales de cesio, de sodio, de potasio, de rubidio, de francio, etc. Si yo tengo en mi muestra problema o en mi solución problema, o esto puede ser hasta en la solución de calibrado, tengo sales alcalinas, como una sal de cesio, como las sales alcalinas tienen electronegatividades más bajas que las otras sales, ¿no es cierto? Eh, estos sales alcalinas van a ionizarse mucho, este equilibrio va a estar muy desplazado hacia la derecha, va a aportar una gran cantidad de electrones, que lo voy a poner así como exageradamente, una gran cantidad de electrones, y estos electrones
que van a estar mezclados con los electrones que aportan nuestro analito, van a generar que este equilibrio de ionización para el analito se desplace hacia la izquierda. Es decir, a mayor concentración de sales alcalinas, mayor concentración de electrones en la llama, porque solo ahí pueden haber electrones, ¿no es cierto? Y al haber mayor concentración de electrones en la llama, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, si antes se ionizaba, por ejemplo, un 20% del analito en la llama, puede que lleguemos a que se ionice estadísticamente cero. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar un incremento de la señal analítica. ¿Okay? Un incremento de la absorbancia o un incremento de la emisión. Eso es lo que vimos en la última clase. Y eso tiene efectos en cifras de mérito. Y eso es lo que estábamos discutiendo la otra vez, ¿no es cierto? Que ese efecto podría ser bueno si es que estamos hablando de sensibilidad y a nosotros nos interesa una señal muy sensible. Eso puede ser bueno. Sin embargo, también hay que tener presente que si el efecto alcalino o el efecto de la supresión de ionización por sales alcalinas se manifiesta solo en las muestras y no en los estándares, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando que existe una diferencia de sensibilidad del analito del estándar versus el analito de la muestra, y eso va a generar problemas de sesgo. En eso vamos a profundizar lo más posible, porque esto es una cosa quizás más complejas de entender de lo que es la espectroscopía atómica, pero tiene soluciones bastante simples. ¿Ya? Y en lo que nos quedamos en la última clase fue esta figura, donde vimos nosotros que, son resultados experimentales, ¿no es cierto? Vimos que este es un gráfico donde muestra en el eje Y la absorbancia de qué? De bario, que el analito, ¿no es cierto? A dos líneas. La línea de 553.5 nanómetros, ¿no es cierto?, representa la absorbancia de bario neutro, ¿no es cierto?, pasando a bario en estado excitado por absorción de luz. ¿Okay? Sigue siendo bario neutro. ¿Okay? ¿Y qué es lo que nos muestra esta figura? Que, y eso es lo que aparece en el eje X, si yo incremento la concentración de potasio añadido a una solución de bario, que en este ejemplo, si me muere la falla, eran soluciones de bario de 1 ppm, es decir, todos estos puntos representan la señal de absorbancia de una solución de 1 ppm de bario, todos tienen la misma concentración, pero lo que tienen diferente son distintas concentraciones agregadas de potasio, 500, 1000, 500, hasta 3000 microgramos por ml de potasio. Mientras más potasio coexiste con el bario en una solución de igual concentración, la absorbancia, como ustedes ven aquí en la figura, claramente va a subir. Este es un claro ejemplo del efecto de supresión de ionización que ejerce el potasio sobre el bario. Si quisiéramos explicar esto de una forma un poquito más detallada, ¿no es cierto? Yo les podría decir lo siguiente. Este efecto sería así. Tenemos, por lo tanto, un caso en donde voy a poner aquí esto con, digamos, con una proporción visual. Tenemos en una llama, un caso 1, ¿no es cierto?, donde aquí va a llegar bario de forma constante a la llama, llegan moles de bario. Este bario, ¿no es cierto?, cuando llega a la llama se va a dividir en un bario neutro y un bario, lo voy a hacer un poquito más pequeño, un bario ionizado, ¿ok? Quien genera la señal es este bario neutro. Entonces, si aquí llega un flujo de 1, ¿no es cierto? Ese 1 cuando llega a la llama se va a dividir, vamos a inventar números para que ustedes entiendan lo mejor posible esto, ¿no es cierto? Ese bario de 1, de un flujo de 1, se va a dividir quizás en 0,7 en bario neutro y 0,3 en bario iónico. El que genera la señal analítica es el bario neutro, ¿okay? Para la línea de 553,5 que vimos en la figura. Por lo tanto, si yo tengo una solución de bario de 1 ppm, la fracción de bario que me genera la señal son estos 0,7. ¿Okay? Supongamos que esta señal que nos da el bario neutro es, en unidades de absorbancia, nos entrega una señal de absorbancia de 0,1. ¿Okay?
Ese es el caso 1. Ahora, el caso 2 sería, y aquí voy a borrarlo sobre la misma figura, sería que el bario, ¿no es cierto?, llega a la llama, pero junto a una cantidad de potasio elevada. Supongamos que llega bario de 1 ppm, pero llega mezclado con potasio de, voy a poner un valor, de 100 ppm de potasio, ¿ok? Cloruro de potasio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la llama? Como decíamos recién, que va a llegar el bario a la llama, pero va a llegar con una gran cantidad de potasio mezclado y ese potasio va a aportar una gran cantidad de electrones. Esa cantidad de electrones, ¿qué es lo que va a generar? Va a inhibir por desplazamiento la formación de bario iónico. Y esto va a generar necesariamente que estos 0,3 de bario, la fracción 0,3 de bario que se ioniza, esta va a desaparecer o va a disminuir. Para este ejemplo, vamos a poner el ejemplo exagerado, va a desaparecer. Por lo tanto, va a desaparecer, pero entre comillas, en el sentido de que ese bario iónico ahora va a estar como bario neutro. De tener 0,7 de bario inicialmente, el potasio va a inhibir esa ionización y estos 0,7 ahora van a subir a 1. ¿Ok? Porque obviamente la materia no se puede destruir. Por lo tanto, incrementamos la cantidad de bario neutro en un 30%. Y lo incrementamos no porque llega más bario a la llama, es porque se ioniza menos el bario. Repito, incrementamos el bario neutro en la llama, no agregándole más bario desde la solución, no, simplemente ionizando, perdón, inhibiendo la ionización del bario. Si incrementamos en un 30% la cantidad de bario neutro, y es el bario neutro que genera la señal, entonces necesariamente el efecto va a ser que ahora la absorbancia va a aumentar un 30%, es decir, va a ser 0,3. Esa es la idea que trata de explicar más o menos la figura anterior. Lo que pasa es que las figuras son estáticas y cuesta un poco interpretar lo que estamos haciendo. Volviendo a la figura. Okay. Volviendo a la figura, entonces nosotros acabamos de explicar todo lo que tiene que ver con el incremento de la señal del bario debido a la presencia del potasio. ¿Okay? Ahora, si entendemos este caso, vamos a explicar el caso que está acá abajo. Este caso que está acá abajo es bien especial. Esta línea corresponde a la absorción del bario, pero del bario iónico. Fíjense que acá dice línea del ion. ¿Qué quiere decir? Que para la línea anterior, el proceso de absorbancia era entre el bario cero a bario cero excitado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque absorbía luz. ¿Ok? Para el caso de abajo, dado que siempre hay una fracción de bario que se ioniza en la llama, ¿no es cierto? También existe la posibilidad, y algunos instrumentos, algunos, sobre todo los más modernos, explotan esta opción, el bario iónico podría también generar absorbancia, pero a otra longitud de onda. Es decir, si en el caso anterior la absorbancia ocurría en el lambda 1, esto va a ocurrir a otro lambda 2, distinto. Entonces, tanto el bario neutro como el bario iónico podrían absorber porque el bario iónico le quedan más electrones para que ocurra la extracción electrónica, pero como son de carga más interna, van a ocurrir a otra longitud. Y por eso acá se muestra la línea de absorción a por 155.4 que corresponde a la absorción del bario iónico. ¿Por qué es importante esta figura? Porque muestra que si nosotros siguiéramos la absorbancia del bario iónico, el efecto alcalino sería inverso. Fíjense, dijimos en el caso anterior que mientras más potasio agregamos a la solución, la señal del bario neutro va a aumentar, que es la línea roja que está acá arriba. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el equilibrio de ionización, que lo voy a dibujar acá, en el equilibrio de ionización entre bario cero y bario iónico, ¿no es cierto? Más electrón. En el equilibrio de ionización, si yo le agrego más potasio, el equilibrio se va a desplazar y lo voy a
poner aquí en azul, se va a desplazar hacia la derecha, es decir, va a haber más bariometría. Por lo tanto, la línea de abajo, si yo estoy siguiendo la señal del bario iónico, lo que yo debiera esperar es que mientras más potasio yo agrego, ¿okay? Mientras más potasio yo agrego, dado que el equilibrio se desplaza a la izquierda, es decir, a favor del bario neutro, mientras más potasio yo agrego, entonces necesariamente la señal del bario iónico va a caer. Porque como hay cada vez menos bario iónico debido al potasio, va a haber menos absorbancia. Por lo tanto, siguiendo tanto una línea neutra como una línea iónica, uno puede doblemente chequear el efecto alcalino. El efecto alcalino se corrobora porque aumenta la señal del bario neutro al agregar una sal alcalina y porque disminuye la señal del bario iónico al agregar esa misma sal alcalina. ¿Okay? Ahora, insisto, los equipos de absorción atómica tradicionales muy pocos recomiendan líneas iónicas. Los más modernos lo hacen, y los equipos de plasma, que lo vamos a ver más adelante, esos sí son, es muy común que exploten líneas de emisión de los iones, no solamente de los átomos. Espero que le haya quedado clara esta parte. ¿Ya? Vamos a borrar para ir avanzando. Ahora, recordemos que todo este efecto que estoy hablando ahora, se manifiesta tanto en estándares como en soluciones de muestra problema. Y las soluciones de muestra problema tienen la siguiente peligro, que las soluciones de muestra problema, a diferencia de las soluciones estándares, normalmente existe la potencialidad de que la matriz de la muestra problema aporte sales alcalinas a la solución. Por lo tanto, no es extraño que el efecto alcalino se manifieste naturalmente en soluciones problema debido a la matriz de la muestra, matriz que no está presente en una curva de calibrado externo. ¿Ya? ¿Cómo se ve este efecto? Y aquí esta es una figura bien clásica que aparece en el SCUP, ¿cierto? Y aparece en varios manuales de espectroscopía atómica. Esta figura muestra el efecto que genera la presencia de potasio sobre la señal de estroncio. Como ustedes pueden ver, acá, mientras más potasio voy agregando, fijémonos desde aquí hasta arriba, después le voy a explicar la de abajo, mientras más potasio vamos agregando, 0, 1000, 10.000, 25.000, ¿no es cierto? La pendiente de la curva de calibrado va aumentando. Nuevamente, este es el caso del efecto alcalino, es decir, tenemos 4 curvas, les marqué yo 4 curvas, de las cuales todas tienen las mismas concentraciones en sus puntos, todos estos puntos son de la misma concentración. ¿Okay? La única diferencia es que la curva que está acá abajo, la inicial, no tiene sales alcalinas, la segunda curva tiene, cada uno de sus puntos tiene 1000 miligramos por ml de potasio. La tercera tiene todos los puntos 10.000 ppm o miligramos por ml de potasio, y la tercera 25.000. Mientras más potasio yo agrego, aumenta la señal, aumenta la sensibilidad. Este es el efecto alcalino. Mientras más potasio yo agrego, más suprimo la ionización de mi analito. Y mientras más suprimo la ionización de mi analito, aumenta la absorbancia porque el analito neutro es el que absorbe para este gen. ¿Ya? Este es otro efecto alcalino y esta es otra forma experimental de demostrarlo. Ahora, este ejemplo es un ejemplo elegido con pinzas porque recuerden que la presencia de sales tiene doble efecto. Por un lado, el efecto alcalino, que incrementa la absorbancia. Por otro lado, las sales aumentan la viscosidad. Y nosotros vimos en la clase pasada que mientras más viscosas son las muestras, menos absorbancia tienen. Entonces, cuando yo agrego una sal alcalina, de hecho, se manifiestan los dos procesos a la vez, un incremento de viscosidad que deprime la absorbancia, pero una inhibición de la ionización que la aumenta. Entonces, ¿cuál predomina? ¿Cuál de las dos? Depende de la concentración. Aquí en esta figura se muestra que si yo incremento los niveles de sales de potasio, incremento la absorbancia, lo cual es un claro efecto de que está predominando la supresión de ionización por sobre el incremento de la viscosidad. Sin embargo, nosotros vimos en las clases pasadas
Y si yo agrego una sal que no es alcalina, por ejemplo, un fosfato de amonio, por ejemplo, ese caso va a generar necesariamente un incremento de la viscosidad porque, dado que esas iones no generan su presente ionización, es solo la viscosidad la que entra en el juego y va a disminuir la oxígeno. Sigamos. Bien, este es un ejemplo tomado de un artículo que muestra el efecto alcalino en un set de muestras reales. Este ejemplo, aquí hay mucha información, por lo tanto la vamos a ir desagregando para entenderlo. Primero expliquemos el eje Y. ¿Qué es lo que muestra el eje Y? El eje Y de esta figura es porcentaje de recuperación, es decir, estos resultados experimentales que les estoy mostrando a continuación es un estudio de exactitud. Como ustedes recordarán, la exactitud se puede evaluar mediante estudios de recuperación, es decir, yo tengo una solución cuya concentración, real la sé, y yo someto esa solución al proceso analítico y se entiende que si, por ejemplo, mi solución problema tiene una concentración de 1 ppm y yo determino en esa muestra problema un ppm, quiere decir que estoy recuperando el 100%. Es decir, esta línea negra que está acá representa, esta línea negra que está acá, ¿no es cierto? Representa cero sesgo o 100% de recuperación. ¿Qué es lo que muestran estos resultados experimentales? Muestran, además, 4 tipos de determinación. ¿Qué es lo que estamos determinando acá? Estamos determinando litio, es decir, todas estas soluciones que están acá son la determinación de litio en 4 muestras problema. 5, perdón, en 5 muestras problema. Cada una de estas barras representa el resultado de una muestra problema. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estas barras? Es que la barra blanca es una muestra problema que tiene litio patrón de referencia, y no tiene potasio en su solución. Sin embargo, las barras de la derecha tienen cantidades crecientes de potasio. ¿Ok? Por ejemplo, esta barra es la que tiene 10 de potasio, esta barra que está entre medio tiene 100 de potasio, esta tiene 500 de potasio, y esta tiene 1000 de potasio. ¿Ok? Todas estas barras se le está determinando litio es el analito. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que está mostrando esta figura? Está mostrando la determinación de litio en soluciones que tienen cantidades crecientes de potasio. ¿Ok? ¿Qué significa without cesio? ¿Ya? Significa que esta curva de calibrado con la cual se determinó litio es una curva de calibrado tradicional. Es decir, voy a dibujarlo acá, después lo borraré, ¿no es cierto? Para el recuadro que estoy marcando, quiere decir que la curva de calibrado fue simplemente la señal analítica de litio, supongamos, de hecho este es un paper de emisión atómica, esta es intensidad de emisión de litio, ¿no es cierto? Versus concentración de litio. Y se hizo una curva de calibrado. Cada uno de los puntos de calibrado, obviamente, como todo punto de calibrado, tiene concentraciones conocidas de litio, supongamos 1, 2, 3 y 4, pero las soluciones de calibrado tienen solo litio con agua. ¿Ok? ¿Por qué recalco esto? Porque esto quiere decir que las curvas de calibrado, el litio está libre de sales alcalinas, ¿ok? Sin embargo, la muestra problema tiene sales alcalinas crecientes, ¿ok? Ahí va creciendo hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos resultados? Fíjense, lo que salta a la vista de estos resultados es que mientras más potasio tiene la muestra problema,
más se sobreestima la cantidad de litio en ella. ¿Ok? Repito, mientras más potasio tienen mis muestras problemas, más se sobreestima la cantidad o concentración de litio que hay en ella. Por eso los porcentajes de recuperación superan el 100%. Eso se llama sobreestimación o sesgo por exceso. ¿Okay? Por lo tanto, estamos viendo que el potasio es una especie que deteriora la cifra de mérito de exactitud. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, pasa por el efecto alcalino que mencionamos anteriormente. Dado que las muestras problemas poseen una sal alcalina y la curva de calibrado no, quiere decir que el litio en la curva de calibrado, que está acá, el litio en la curva de calibrado, presenta una ionización superior que el litio en la muestra problema. Aquí, mientras más potasio hay, fíjense el patrón de causalidad. Mientras más potasio hay más litio neutro en la llama, porque esa es su primera ionización, y por lo tanto hay más señal, más intensidad de litio a igual concentración. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto de esto es que el litio en la muestra problema, sobre todo las que tienen más potasio, genera más señal que el litio en la curva. Y eso genera una sobreestimación. ¿Ok? Entonces, el problema que hay es que si yo determino, como les he mencionado insistentemente, si yo determino un analito en una curva de calibrado sin sales alcalinas en su composición y interpolo en ella soluciones problemas que sí poseen una sal alcalina en su constitución, el riesgo es de la sobreestimación de sus valores. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Okay? No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Dudas, consultas. Hasta luego. Recién hemos explicado el set de resultados de las 5 columnas de la izquierda. Ahora vamos a explicar la segundo set de 5 columnas que quedan más a la derecha. Entonces ahí hay una sobreestimación. Ahora, ¿dudas mientras borro? Vamos a borrar esto. Ahora vamos a explicar el otro set de columnas. Entonces, antes de explicar el otro set de columnas, ¿no es cierto? Vamos a abrir una pantalla de pizarra para tratar de explicar entonces lo que acabamos de ver y así vamos a entender el otro set de columnas. Entonces, ¿qué acabamos de ver en el caso anterior? Acabamos de ver lo siguiente, y aquí lo voy a poner numéricamente. Acabamos de ver que tenemos una curva de calibrado con la señal de litio respecto de la concentración de litio, ¿no es cierto? Esta curva de calibrado obviamente tiene una pendiente y lo que acabamos de ver fue algo más o menos así. Supongamos que tenemos un estándar acá de un ppm. O sea, dentro de la curva de calibrado, que tiene varios estándares, aquí está la concentración de un ppm. Voy a dibujarlo bien para que no se vayan a perder. Un ppm. Y supongamos que dentro de la curva de calibrado, el estándar de un ppm a ustedes les da una señal de 100. ¿Ok? Esa es la relación entre concentración y señal en la curva. 100 a 1. ¿Ok? Lo que acabamos de ver es que en el set de muestras problemas, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una muestra problema que supongamos que tenía también un ppm de litio, y esa muestra problema que tenía un ppm de litio y tenía 0 de potasio,
uno esperaría que, dado que tiene la misma concentración que este estándar y tiene la misma composición, es decir, no tiene potasio, uno esperaría, y de hecho más o menos fue así, que esta solución problema me dé una señal de 100. Entonces, si a mí una muestra problema me da una señal de 100 aproximadamente, quiere decir que mi señal está acá, y yo voy a interpolar a la concentración más o menos real. Prácticamente no hay sesgo. Sin embargo, dentro del set de calibrado teníamos muestras problemas que, y aquí lo voy a dibujar acá abajo, teníamos una muestra problema que tenía esta característica. Tenía la misma concentración de litio, un ppm. Sin embargo, tenía mucho potasio, tenía aproximadamente 1000 ppm de potasio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando esa solución problema, repito, estamos hablando de una solución problema, no una solución de calibrado? ¿Qué pasa cuando esta solución problema tiene mucho potasio? Va a pasar que, lo que dijimos desde un comienzo, que el equilibrio de ionización del litio, que ocurre naturalmente en una llama, dado que tenemos mucho potasio, el potasio va a aportar, aquí voy a marcar en rojo, grandes cantidades de electrones que va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el efecto de inhibir la ionización del litio? Que la señal del litio va a subir, porque recuerden que esta es la especie que genera señal. Entonces, esta solución de un ppm pasó en el ejercicio anterior. Esta solución de un ppm, en vez de generar una señal de 100, que hubiese sido lo ideal, le generó una señal de 200. Esa es su señal. Entonces, ¿qué pasa cuando la señal se incrementa debido a la sal alcalina? Pasa que, perdón, yo llevo esta señal a la curva, ¿no es cierto? 200 está acá, interpolo en la curva y me va a dar que la concentración estimada es 2 ppm. Es decir, 2 ppm en vez de 1, que es lo que tiene realmente, ¿no es cierto? Estamos por lo tanto que 2 ppm es un, voy a marcar en rojo, 200% de recuperación. Es decir, tenemos una sobreestimación de un 100%. Eso es lo que acabamos de ver en la figura anterior. Que la vuelvo a mostrar. Eso es lo que acabamos de ver acá. ¿Okay? Una sobreestimación. Más potasio, más sobreestimación. Entendiendo eso, viene la pregunta de decir, bueno, si mi muestra problema trae nativamente o naturalmente una sal alcalina en su constitución, y además esa sal alcalina es variable, fíjense, algunas muestras tienen 0, otras muestras tienen 10, 100, 500 o 1000, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mis resultados en el sentido de la exactitud? ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Aquí viene lo que se llaman las curvas de calibrado basadas en supresión de ionización. Me explico. Volvamos a la pizarra. Como vimos recién en la figura, el problema que se genera con las sales alcalinas presentes en las muestras problema es que suprimen la ionización, supresión que no está presente en la curva. ¿Cuál es la solución a esto? Aquí voy a borrar todo esto que está acá, ¿no es cierto? La solución no es muy elegante, pero es tremendamente útil. Y se basa en un principio bastante simple si es que uno entiende lo anterior. Y es que si la supresión de ionización en la muestra problema me genera una sobreestimación, la forma más obvia de eliminar esa sobreestimación es suprimiendo la ionización de mi analito también en la curva. ¿Ok? Es decir, vamos a hacer lo siguiente, así se plantea en los manuales. Vamos a suprimir lo más posible la ionización tanto en estándares como en muestras, de forma que la señal analítica, es decir, en última instancia la sensibilidad en ambos sets de soluciones, sea la misma. Ese es el principio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Se hace la misma curva de calibrado,
¿no es cierto? Tenemos la señal de litio en este caso, ¿no es cierto? Versus concentración de litio. Y supongamos que esta curva tiene los 6 puntos que recomienda UPAC, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Supongamos que esta concentración es en ppm, en miligramos por litro. ¿Cómo yo controlo entonces la supresión de ionización? Bien simple, a todos estos estándares, a estos 6 aforos, ¿no es cierto? Yo le agrego un supresor de ionización. Por ejemplo, le agrego, se recomienda mucho en literatura, cesio. ¿Ok? Todas estas soluciones tienen cesio constante. ¿Y a qué concentración quizás ustedes podrían pensar? Bueno, lo que recomiendan los manuales es que agréguele cesio constante y en exceso. Ojalá 100 veces o 1000 veces más concentrado que el punto más concentrado de la curva. Por ejemplo, aquí yo le diría agréguenle cesio de 1000 miligramos por litro. Es decir, todas estas soluciones, las 6, tienen 1000 de cesio. ¿Por qué cesio? Porque cesio es un ion alcalino, o sea, es un elemento alcalino, por lo tanto, al ser un elemento alcalino y al agregarlo en exceso, va a aportar también muchos electrones a la ion. Si inicialmente nosotros teníamos esta proporción de litio 0, voy a hacer un poco más chico, litio más electrón, ¿no es cierto? Lo hago más chico para que ustedes vean la proporción. Teníamos esta proporción de litio 0 a litio iónico en la curva de calibrado sin supresión. Ahora lo que nosotros vamos a tener es una gran cantidad de litio 0, prácticamente nada o muy poco de litio más, y vamos a tener una gran cantidad de electrones que me aporta el cesio. Y este equilibrio queda desplazado casi completamente hacia la izquierda. Esa es la idea, ¿ya? Entonces la idea es decir, ya que quiero que mis sensibilidades sean iguales o estadísticamente similares entre mis muestras y mis estándares, y dado que mis muestras tienen algo de sales alcalinas, hagamos una solución bien simple. Suprimamos la ionización en estándares y en muestras. ¿Ok? Bueno, Sebastián me pregunta, ¿señalas 1000 veces con respecto a qué? Con respecto al punto más alto de litio. Por ejemplo, en el caso del litio, el punto más alto son 6 ppm, ¿cierto? Si el punto más alto son 6 ppm, quiere decir que tú debieras agregar por lo menos 100 o 1000 veces más concentrado que 6. 6 veces serían 600, 1000 veces serían 6000. O sea, con que agregues 600, 1000 o hasta 6000 ppm, la supresión de ionización debiese ser bastante buena si que tú le agregaste como supresor una sal alcalina del tipo cesio. También funciona por así. ¿Ya? O sea, lo que tú no puedes hacer, por ejemplo, es agregarle supresor de ionización de cesio de 10 ppm a cada uno de ellos. Entonces, 10 ppm es muy poco concentrado. ¿Ya? Por lo tanto, no es suficiente como supresor, porque el punto más alto de litio es de 6. ¿Cierto? A eso me refiero con 1000 veces, respecto a la concentración de litio de verdad. No sé si respondo a tu pregunta. Si lo vemos numéricamente, a ver, ¿se escucha algo apagado? ¿Me entiendes? O sea, de vez en cuando. ¿Pero entiendes lo que acabo de decir? ¿Sí se entiende? Ok. Si ponemos esto numéricamente sería lo siguiente. Voy a borrar acá. Déjenme borrar un segundo para que poder explicar esto de otra manera. Entonces, numéricamente nosotros tendríamos algo así. Voy a hacer acá. Tenemos caso 1, ¿no es cierto? En donde teníamos, pongamos, litio de un ppm de la curva, litio de un ppm en la muestra problema, ¿no es cierto? Tenemos estos dos casos.
Y este litio de un ppm en la muestra problema tiene, supongamos, 100 ppm de potasio. ¿Ok? Entonces, el litio de un ppm en la curva, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no es cierto?, que debido a que se ioniza, me va a dar una señal de, voy a poner un valor, voy a marcarlo acá en rojo, mi señal es 70, voy a ver acá, lo voy a poner en rojo, mi señal de litio, la intensidad de litio, ¿no es cierto?, el litio de un ppm en mi curva va a ser 70, y el litio de un ppm de mi muestra de problema debido al potasio va a ser 100. Supongamos que tenemos esos dos casos. Y esos dos casos son los que yo les dije que me va a generar una sobreestimación porque yo voy a tomar la señal de 100 y la voy a interpolar en una curva en donde la señal de litio de un ppm me da 70. Eso me va a dar una sobreestimación. ¿Cuál es la idea de la supresión de ionización? Es decir, vamos a suprimir la ionización. Entonces, ¿qué es lo que se hace para suprimir la ionización? Se le agrega cesio tanto a los estándares como a las muestras. ¿Ok? Exactamente, Sebastián. Es el mismo método de ser estándar, es parecido, salvo que aquí no le agregamos matriz de muestra problema. Aquí le agregamos un reactivo químico sintético a los estándares y a las muestras. ¿Ok? Y ese reactivo químico sintético es una sal alcalina, cesio en este caso. Pero aquí le agregamos cesio a grandes cantidades. Le vamos a agregar, supongamos, 10.000 ppm. 10.000 ppm. Mucho cesio. ¿Qué consigo yo con esto? Que si yo le agrego cesio a los estándares y a las muestras, ¿no es cierto? La señal de litio que antes me daba 70, dado que el cesio es una excelente supresor de ionización, me la va a aumentar a 120. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lleva la supresión, la ionización del litio casi a cero. La señal del litio en la muestra problema también me la va a subir un poco, porque si bien es cierto, tiene algo de supresor de ionización natural, tiene algo de potasio. Igual el potasio un poco respecto al cesio. El cesio aporta aún más poder de supresión de ionización. Por lo tanto, también me va a subir esta señal, pero me la va a subir aproximadamente también a 120. ¿Por qué? Porque la idea del supresor es suprimir completamente la ionización. El potasio me la suprime parcialmente porque es muy poco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que logro con esto? Al saturar las soluciones de estándar y de muestra por supresor, yo igualo las sensibilidades. 120 me da un ppm en la curva, 120 me da un ppm en la muestra, resuelvo el sesgo. No sé si queda suficientemente claro. ¿Ok? Ahora, ¿esto por qué no es exactamente el método de ser estándar? Porque esto sigue siendo una curva de calidad externa, es decir, la curva de calidad, el C de calidad, no tiene muestra problema. Por lo tanto, para efectos matemáticos se calcula exactamente igual las concentraciones. La señal de la muestra se interpola a la ecuación de la curva, salvo que esta curva químicamente está ajustada por un supresor. Y ese supresor, repito, muy importante, se agrega no solo a la curva, también a la muestra. ¿Cuál es el efecto de eso? ¿O cómo podemos demostrar que al agregar un supresor de ionización se logra resolver el tema de sesgo? Aquí está la respuesta. En la figura que estábamos analizando, fíjense, lo que nos muestra es que si yo tomo el mismo set de muestras problemas, es decir, estas 5 muestras problemas que tienen cantidades crecientes de potasio, pero yo interpolo ahora esas muestras problemas en una curva de litio que tiene cesio con un supresor, con cesio, ¿no es cierto? With cesio, ¿cierto? Al agregarle cesio a la curva de calibrado, y ese cesio también se agrega a estas muestras, ojo, eso me lo deja muy claro la figura, pero en este set también tienen cesio, estas muestras. Fíjense lo que se consigue. Se consigue resultados mucho más cercanos al 100%, que es el óptimo para efectos desactivos. ¿Ok? Entonces, repito, el litio es el analito. El potasio es la sal alcalina que está presente solo en la muestra problema.
Y el cesio es el supresor de ionización que se agrega tanto a las muestras como a los estándares. ¿Dudas, consultas, etc.? Bien. Sigamos analizando esta figura, porque como les dije, tiene muchísima información. Recién hemos analizado los primeros dos sets de resultados. Analizamos este set de resultados, y analizamos este. Vamos a referirnos a este set de resultados. Vamos a centrarnos acá. ¿Qué es este set de resultados? Sigue la misma lógica anterior, salvo que cambie el analito. Para este ejemplo, el analito ahora es sodio, ¿ok? En el caso anterior el analito es litio, en este caso el analito es sodio. Pero la idea es la misma. Yo tengo 5 muestras problemas cuyo analito es sodio, constante, ¿ok? Pero ese set de muestras problemas tiene cantidades crecientes de potasio. ¿Ok? Si yo tomo ese set de muestras problemas, la cual le quiero determinar sodio, y lo interpolo en una curva de calibrado de sodio sin supresor, ¿ok? Vamos a tener el mismo problema. Es decir, mi set de muestra problema tiene sales alcalinas que suprimen parcialmente la ionización del sodio, es decir, mientras más potasio, más alta es la señal del sodio. Sin embargo, esas muestras problema la interpolo en una curva de calibrado que no tiene esa sal alcalina, no tiene ningún supresor de ningún tipo. Por lo tanto, dado que el potasio va a incrementar la sensibilidad, necesariamente me va a generar una sobreestimación. Y aquí se ve claramente. Mientras más potasio yo agrego, sobre todo en los últimos dos puntos, ¿no es cierto?, más sobreestimado es el sodio que yo obtengo. Ese es el precio a pagar, de que si yo incremento la sensibilidad por una sal alcalina, uno podría bien pensar que es bueno que se aumente la sensibilidad. Sí, pero si esa sensibilidad no está controlada en el estándar respecto a muestras, es decir, no es equivalente, me va a generar un sesgo por exceso. Y ahora, ¿qué es lo que muestra el set de resultados de más a la derecha, este que está acá? Muestra que si yo aplico la misma lógica, es decir, dado que el potasio presente en las muestras problema es un ion alcalino que me sobreestima la cantidad de sodio, ¿cómo yo logro resolver el tema de la sobreestimación? Hago una curva con supresor de ionización, es decir, repito la estrategia. Le agrego cesio tanto a la curva de sodio como a las muestras problema por sodio que tienen además potasio, y con eso nivelo la ionización, igual las sensibilidades y recupero mi valor más cercano a 100. ¿Okay? O sea, que todo lo que estamos viendo en el gráfico es que el cesio funciona como supresor de ionización tanto para la determinación de litio como para la determinación de sodio, mejorando su exactitud. ¿Okay? Dudas, o sea, consultas. Y para terminar de explicar el efecto alcalino, ¿no es cierto? Aquí tenemos el segundo gráfico de este mismo artículo. Les repito que esto que les estoy mostrando es un artículo publicado en una revista analítica bastante prestigiosa. Muestra el mismo efecto anterior, pero lo que cambian ahora es el catión alcalino presente en la muestra. En el caso anterior, el catión alcalino presente en las muestras era potasio. ¿Ok? Ahora el catión alcalino presente en las muestras es sodio. Esto es para demostrar que cualquier ion alcalino, cualquier elemento alcalino que esté presente en mi muestra problema, podría generar supresión de ionización que se llama nativa, es decir, la supresión de ionización que genera el ion alcalino presente naturalmente en mi muestra. Para este ejemplo se ve una cosa muy parecida, es decir, mientras más sodio tiene la muestra, más sobreestimación tiende a generar, quizás aquí hay una pequeña excepción que es esta, pero más sobreestimación tiende a generar
cuando yo estoy determinando el litio en una muestra, perdón, en una curva sin supresor. ¿Ok? Y este es el mismo efecto, o sea, si mi muestra tiene sodio creciente, ¿qué es lo que va a generar ese sodio? Va a inhibir cada vez más la ionización del litio, por lo tanto va a aumentar su señal, y ese aumento de señal que se da sobre la muestra problema me va a generar una sobreestimación. Mismo cuento. Si yo le agrego cesio tanto a mi curva como a mis muestras, lo que yo consigo es igualar la sensibilidad de mi analito, litio en este caso, tanto en mi curva como en mis muestras, es decir, a pesar que mis muestras tienen sodio, el cesio suprime toda la ionización, igualamos sensibilidades y se logra un mejor porcentaje de recuperación, más cercano a 100. Una de las cosas que me interesa, por ejemplo, de este gráfico, es mostrar la magnitud del sesgo. Fíjense ustedes, aquí tenemos el caso donde el potasio es el analito es potasio, ¿ok? Y aquí fíjense lo que mostramos, que si yo hago una curva de potasio sin supresor, ¿ok? Y en esa curva interpolo muestras que tienen cantidades crecientes de sodio, es decir, un supresor natural, ¿no es cierto? Lo que yo voy a lograr es que mientras más sodio tenga mi muestra, más sobreestimación logre. Pero fíjense para este ejemplo, la sobreestimación llega hasta sobre el 100%, las recuperaciones son sobre el 200%. Entonces, fíjense el gran efecto que generan 1000 ppm de sodio en una muestra problema a la cual se le quiere determinar potasio. El sodio incrementa la señal del potasio. Y no porque el sodio genere señal, amigo, es porque el sodio inhibe la ionización del potasio, que es diferente. ¿Okay? O sea, estamos hablando del efecto de la matriz sobre la sensibilidad. No es lo mismo que vimos nosotros en la absorción molecular, donde a veces las interferencias se solapan en la señal, es decir, las interferencias generan señal que se suman. Aquí el sodio en espectroscopía atómica, para que ustedes hagan una idea, el sodio en espectroscopía atómica tiene una señal analítica que la que más se explota es a 589 nanómetros. El potasio tiene una señal analítica que la que más se explota es la de 764, si no me falla. Está bastante alejado la señal analítica. No hay ningún solapamiento, para que no vayan a creer eso, ¿no es cierto? No hay ningún solapamiento espectral entre la señal del sodio y el potasio. Esto es única y exclusivamente la supresión de la ionización. Esto analíticamente siempre es difícil de... o sea, no es difícil de explicar, pero es difícil de asimilar con el tiempo, ¿ya? Que la señal analítica se puede ver incrementada, o afectada en general, en este caso incrementada, por dos causas. Causa número uno, solapamiento espectral. Eso se llama un problema de selectividad, ¿cierto? Caso número dos, que la matriz incrementa la señal, no por solapamiento, sino que por su efecto que genera sobre la sensibilidad. Este es el caso que estamos viendo, y este efecto se llama, para este caso, supresión de ionización. ¿Ok? Continuamos acá, porque creo que ya estamos en la hora para terminar la sesión de hoy. Sí, no me queda casi nada. Ahora, artículos que han publicado el efecto de la supresión de ionización, hay muchísimos, ¿ya? Yo aquí en el diapo tengo bastante más, por razones de tiempo no los voy a ver. De hecho, tengo hasta una guía de desarrollo de casos, ¿cierto? Donde yo voy capturando papers que demuestran el efecto alcalino sobre citas de mérito. Pero repito, la cita de mérito que es afectada directamente en la sensibilidad, indirectamente es la desafío. ¿Ya? Eso es con el efecto alcalino, al cual yo le doy una clase especial por cuanto, al menos en el contexto chileno, me consta porque he participado de eso, tiene una especial importancia en el idioma. Chile tiene una industria minera, ¿no? Y la química analítica de la industria minera está fuertemente afectada por el efecto alcalino. Es decir, un químico analítico en Chile que se desenvuelve en la industria minera debe tener muy claro el efecto alcalino sobre la sensibilidad y la sensibilidad, ¿ya?
porque las muestras que se dan en la industria más grande que existe en Chile tienen esa naturaleza alcalina naturalmente. O sea, la cantidad de sales alcalinas que tienen las muestras, sobre todo del calizo, es enorme, si son muestras de nitrato de sodio y de potasio. Por lo tanto, si nosotros queremos determinar, por ejemplo, el litio en ese tipo de muestras, recordemos que Chile es el digamos, portador más grande de litio del mundo, si nosotros queremos determinar litio en minerales, que en Chile se hacen, bueno, ese litio en minerales se hace un espectroscopia atómica. Y controlar el efecto alcalino es fundamental para generar resultados de calidad. Yo quiero simplemente comentar un caso. Yo tuve la suerte de participar en la construcción de la norma del INN, del Instituto Nacional de Normalización, para la determinación de iones alcalinos en salmueras, que la salmuera es un recurso mineral que explota Chile para obtener litio de oro. Y ahí la discusión técnica era de este tema. Era de este tema para que ustedes claro, y son muy poca la gente en Chile que hace esto, y para que ustedes tengan también claro esto, Chile en el mundo es el que tiene más experiencia analítica en este tipo de muestras, para que ustedes también tengan presente. Es muy probable que terminen trabajando en esto, ¿ya? Quizás nos vemos más adelante cuando ustedes estén ahí en el campo. Eso. Bien, quedamos hasta aquí entonces. Vamos a continuar la clase que viene analizando algunos otros ejemplos y viendo ya aspectos más instrumentales. ¿Alguna más última pregunta que quieran repasar? ¿Dudas, consultas? ¿No? Bien. Quedamos hasta acá entonces. Saludos y cuídense.